Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro hermano David comentaba que los días miércoles y viernes llevábamos el estudio del Evangelio de Marcos en un estudio versículo a versículo, que esto es parte de la teología bíblica. Hay diferentes maneras de poder estudiar la palabra y diferentes maneras de observar la teología sistemática y otras, pero nosotros hemos optado tanto los días miércoles, viernes, como aún los domingos sobre la carta a los Romanos, teniendo mirando la Biblia desde una teología bíblica, o sea, versículo a versículo. Y hoy es el último episodio del Evangelio de Marcos. ¿Cómo la ve? Hoy estamos terminando el Evangelio de Marcos. Vamos a leer desde el capítulo 14, versículo 53, justamente del Evangelio de Marcos. Y ahí es donde vamos a comenzar para concluir justamente hoy esta enseñanza que nos ha llevado varios meses y que por la gracia de Dios concluimos hoy en este día tan especial, tan acorde pues a la finalización del Evangelio de Marcos. Mis hermanos, es de noche. Jesús fue arrestado por las fuerzas de los sumos sacerdotes mientras oraba en el huerto de los Olivos. ¿Qué creen? Traicionado por un amigo, Judas. Y ahora Jesús se encuentra en la casa del sumo sacerdote, donde él está siendo interrogado. Vamos al encuentro de Jesús y lo que está ocurriendo. El verso 53 dice: trajeron pues a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Eran los meromeros del templo. Recuerden que el día lunes el Señor Jesús alguien dice, pastor, le cerró el changarro y alguien dice a los pastores, pero no eran pastores, eran sumos sacerdotes, ¿bien? Eran aquellos que estaban interesados solo en el business y obviamente haber agitado el avispero, pues Jesús no era ingenuo, sabía que al agitar el avispero no hay que explicar mucho lo que iba a acontecer, ¿no? Entonces justamente lo prendieron a Jesús y en el versículo 54 dice que Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Ahora están en la casa del sumo sacerdote. Y estaban sentados con los guardias. En realidad el griego dice los servidores. Eran aquellos que eran servidores, que fungían la función de guardias de la casa del sumo sacerdote, y como era de noche estaban calentándose alrededor del fuego. Los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio. ¿Qué buscaban? Testimonios contra Jesús para entregarlo a la muerte, pero ¿qué creen? No lo hallaron. ¿Por qué? Porque muchos daban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Fíjense que según la ley, para condenar a un reo, había que tener dos testigos que concordaran el uno con el otro. Esto era evidente en la ley romana, pero también se hacía evidente en la ley que Roma había instaurado en toda su conquista, en todo el imperio, valga la redundancia. Pero en este caso, justamente en el buscar dos testigos, no era posible, y no era posible ya que eran falsas cada una de las acusaciones que en esa noche en la que estamos ahora, pues le estaban haciendo a Jesús. Seguimos leyendo. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro no hecho a mano. Pero ni aún así concordaban en su testimonio. Fíjense que esta es la única acusación cuyo contenido nos transmite Marcos, quien es justamente el escritor. Y justamente esta es la acusación, pero la califica justamente de falsa. Marcos nos dice en su relato que esta acusación, ¿cómo es? Falsa. Diga conmigo, falsa. ¿Cómo es esta acusación? Falsa.
¿Y qué cree? Sin embargo, hay algo de verdad en esta acusación. No es tan falsa. A pesar de la intención malévola de los testigos que lo acusan, no es tan falsa. El templo como lugar de culto a Dios va a ser sustituido por el cuerpo de Cristo. Ya la Shekinah Adonai va a dejar de estar en ese lugar santo y ahora va a pasar pues al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Una verdad que nosotros como lectores justamente estamos leyendo a Marcos, identificamos incluso en esta falsa acusación. Sabemos que están mintiendo, pero sabemos que en el fondo están diciendo una verdad profunda. Fíjense que este doble significado, este juego con dos niveles de significado, por un lado tenemos a los acusadores, los burladores de Jesús, que le dicen algo para burlarse de él o para humillarlo, y sin embargo dicen algo que es verdad, ¿sí o no? ¿Están diciendo algo que es verdad? ¿Sí o no? Claro que sí. Obviamente Jesús no se estaba refiriendo a lo magnánimo, lo suntuoso que era el templo de Jerusalén. Jesús estaba refiriéndose a su cuerpo, pero a la hora de la verdad Jesús dijo que el templo iba a ser destruido y que en 3 días Él lo iba a construir. Pero esto tenía que ver consigo mismo. O sea que nosotros como lectores de Marcos nos estamos dando cuenta que es una manipulación malévola, pero que en el fondo están diciendo algo cierto. Justamente este doble juego del nivel superficial de la acusación y el sentido profundo que sigue siendo verdad es lo que vamos a ver continuamente en este narrar de la pasión de nuestro Señor Jesús según el relato de Marcos. Vamos a seguir leyendo, estamos en el verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? No dices nada, pues. Pero él callaba y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Sí, lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos lo condenaron, declarándolo digno de muerte. Jesús es sentenciado por declararse el Cristo. Jesús es el Cristo y Jesús no lo niega, aunque prefiere llamarse a sí mismo Hijo del Hombre. Y finalmente es condenado por blasfemia. Mis hermanos y los lectores de ese momento de Marcos, hace 2000 años atrás, pues sabemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿sí o no? Claro que lo sabemos. Aunque a Jesús lo condenen por decir que Él es el Cristo. Eso sí, mis hermanos, quiero que escuche con mucha atención. Jesús es un Cristo y un Hijo de Dios como aquellos que están acusándolo ni siquiera lo pueden imaginar. Ni siquiera pueden imaginar qué Cristo y qué Hijo de Dios lo están a punto justamente de crucificar. Seguimos leyendo. Entonces, algunos comenzaron a escupirlo, a cubrirle el rostro y a darle puñetazos, trancazos y a decirle: profetiza. También los guardias le daban bofetadas. Y fíjense que mientras esto ocurría dentro, afuera en el patio estaba pasando otra escena. Mientras esto pasaba aquí, hay otra escena que está ocurriendo afuera. Vamos a esa escena. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándolo, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó diciendo: no lo conozco, ni sé de lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo.
La criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es uno de ellos. Pero él volvió a negarlo. Poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres jalisquillo. No era tapatío, era Galileo, ¿sí? Verdaderamente tú eres uno de ellos. ¿Por qué? Porque pues eres Galileo y tu manera de hablar te delata, pues. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Tú, no te vengas a hacer. Tú eres uno de ellos. Entonces, Pedro no tuvo la mejor idea que comenzar a maldecir y a jurar: no sé de qué me hablan, no lo conozco a este hombre. ¿De quién habláis? Tan locos, pues. Y el gallo, ¿qué creen? Cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, lloraba. Pedro, que horas antes dijo que daría la vida por Jesús, ¿qué creen? No hace falta explicar mucho, porque a esta altura ya estamos acostumbrados a ver cómo los discípulos, vez tras vez, se van para el monte, ¿no? Seguimos leyendo. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pues Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes lo acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato respondiendo: nada respondes. Mira cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato quedó muy extrañado. En el griego, pues hay una diferencia entre este texto, porque dice: Pilato quedó muy admirado por esto. Y la verdad que quedó muy admirado. Pilato tenía la capacidad de poder, pues, darle la libertad y librarlo de la muerte, pero quedó muy admirado. Fíjense que el consejo del Sanedrín, o sea, el consejo, la mesa directiva, pues, del templo como corporación, tenía leyes, y esas leyes prohibían reuniones nocturnas. De hecho, el viernes, cuando amanece, es convocado el Sanedrín sobre una decisión que ya había sido tomada. O sea, ya en la noche había sido tomado que la decisión que cuello para este predicador, o este carpintero venido a profeta, predicador, que acá nos viene a revolver el avispero. O sea, ya estaba decidida la decisión de muerte para Jesús. Justamente era una decisión tomada, y a continuación se dirigen al gobernador romano, Poncio Pilato, porque en realidad los judíos, no tenían la capacidad de dar la pena de muerte, sí aconsejarla, pero quien mataba era el imperio que gobernaba, y ellos tomaban la última decisión. Justamente en base a este contexto, pues, como no pueden tomar la decisión in situ o la decisión exacta, literalmente, tienen que peticionarlo a los gobernadores del imperio. Y justamente fueron a Poncio Pilato para pedir que se ejecute la pena de muerte contra Jesús. Pilato interroga a Jesús, pero Jesús nada, no responde. Sucede luego una escena muy dramática. Vamos a ella. En el día de las fiestas, de las fiestas le soltaba un preso, dice Marcos, cualquiera que pidiera. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, en una sedición. Viniendo la multitud, el versículo 8 dice, comenzó a pedir que hiciera como siempre les había hecho. Pilato respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que por envidia lo habían entregado los principales sacerdotes. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien ¿a quién? A Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez:
¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar: crucifícalo. Pilato dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícalo. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarlo para que fuera crucificado. Fíjense que esta escena en la que Pilato tiene que decidir entre Jesús y Barrabás añade dramatismo. Diga conmigo: dramatismo. Añade mucho dramatismo justamente a la comparecencia ante el gobernador del imperio. ¿Y qué creen? Le permite a Marcos desarrollar uno de sus temas favoritos que ya hemos visto con la muerte de Juan el Bautista. ¿Cuál es? Pues el tema favorito, uno de los temas favoritos de Marcos es: el hombre en autoridad en realidad no hace lo que quiere. De hecho, el que aparentemente es poderoso está atrapado por la misma red de poder que lo mantiene en el poder. Pilato no quiere matar a Jesús. Esa es la verdad. Pilato no quiere matar a Jesús, pero es incapaz de resistir la presión que le hace todo el pueblo. De hecho, mis queridos, Marcos no lo justifica, simplemente muestra lo patético, lo ridículo que justamente resulta el poder cuando el ejercicio de ese poder se hace sin ningún respeto por la verdad. Cuando la verdad no importa un comino, lo que importa es la presión del ámbito y los medios. Y cuando la autoridad se ejerce bajo la presión, la verdad nunca sale a la luz. Y esto es lo que Marcos nos está diciendo. Nos está diciendo que resulta justamente muy difícil que el poder pueda hacerse efectivo cuando no hay ningún respeto por la verdad. Seguimos leyendo. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reunieron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a saludarlo: salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con una caña, lo escupían y puesto de rodillas le hacían reverencia, burla tras burla. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Empiezan las burlas. El tema que escogen los soldados es: Jesús es el rey de los judíos. De nuevo, la intención es humillar, es ofender, y aún así, ¿qué creen? Dicen una verdad que nosotros reconocemos. ¿Jesús es el rey, sí o no? Claro que Jesús es el rey, claro que Jesús es el rey, pero no es el rey como ellos están acostumbrados. No es un rey como ellos acostumbran regularmente ver a su César y su emperador. No es poderoso al estilo de los poderosos, pero sin lugar a duda, Jesús es el rey, ¿sí o no? Y esto es lo que nosotros identificamos en la burla de los soldados romanos. Claro, no al estilo de lo que ellos están acostumbrados a ver. Seguimos leyendo. Obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz. Mis hermanos, ustedes saben, pero cada Semana Santa recordamos que para ejecutar la muerte de crucifixión se utilizaban 2 troncos de madera. El tronco vertical, pues ya estaba en el lugar donde se realizaba la crucifixión, justamente hincado en el suelo verticalmente. Y el otro tronco, pues es el que tenía que ser colocado de forma transversalmente. Sí, me explico, ¿no? Transversalmente, pues ese tronco lo tenía que llevar el reo. Entonces, esto era parte del proceso de crucifixión. De hecho, esto de llevar esa parte de ese tronco, añadía mucho sufrimiento y humillación
para el reo que iba a ser crucificado. Esto era como, para poder graficarlo, fíjense como aquellas personas que los van a ejecutar con un tiro en la cabeza y antes de ejecutarlo ellos tienen que pues cavar su tumba. Pues esta es un poco la imagen de humillación. Al llevar ese tronco transversal, más o menos fungía en ese mismo nivel. Justamente esto ocurre y en el proceso la palabra dice que obligaron a llevar este tronco, porque obviamente Jesús estaba ya físicamente en desventaja por la golpiza que le habían dado, y Simón de Cirene dice que lo obligaron a llevar el tronco. Simón de Cirene llevó una parte de ese tronco, nos dice el texto de Marcos. Simón era un judío de la región de lo que hoy sería Cirene, lo que hoy sería Libia, el norte de África. Y en ese contexto hace mención de este Simón, padre de Rufo y de Alejandro, y obviamente lo hace mención porque algo pasó, tanto en Alejandro, en Rufo y en Simón, porque luego el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Roma, hace mención de Rufo. O sea que esto impactó tanto el corazón de esta gente, pues, que los llevó a los pies de Cristo, evidencia que luego nos dan los otros libros o los otros textos bíblicos. Seguimos leyendo. Y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Cuando lo crucificaron, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Como decíamos, el Gólgota, lugar donde Jesús fue crucificado, lugar donde hoy, en el Gólgota propiamente, el Gólgota hoy, en el día de hoy, es el lugar donde hay una iglesia, la iglesia del Santo Sepulcro, es ahí donde crucificaron a Jesús. A Jesús dice la palabra que le ofrecen vino con mirra, que en realidad vino con mirra es un analgésico. Le dan, digamos, a alguien le da como un gesto de compasión, le da este analgésico pues para que Jesús siga avanzando. Jesús no lo tomó. Pero lo interesante en toda esta historia que narra Marcos es que quien le da este analgésico no son sus discípulos o sus amigos, que regularmente sus amigos y discípulos en un acto de compasión le pudieran haber dado, le pudieran haber acercado ese analgésico. Pero no fue así. Fue un soldado romano quien tuvo compasión, un impío, quien tuvo compasión de Jesús. Seguimos leyendo. Era la hora tercera cuando lo crucificaron. El título escrito que señalaba la causa de su condena era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó para a sí mismo, pero a sí mismo no puede salvarse. El Cristo, Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él lo insultaban. Fíjense que Marcos insiste más en la humillación de Jesús en la cruz que en el dolor físico, que por cierto habrá sido brutal. El dolor físico habrá sido increíble. Los escribas y los sacerdotes se burlan de Jesús porque para ellos es evidente que un Mesías no puede morir en la cruz. Es evidente que este crucificado no es el Mesías. El Mesías demuestra ser el Mesías triunfando, siendo el campeón y el campeón. Tú eres el campeón y como campeón tienes que bajarte de la cruz. Tus mejores días tienen que ser
los viernes. Ese es el Mesías que los escribas y los sumos sacerdotes tenían. No les cuadraba en la cabeza que ese crucificado sea el Cristo. Y para los sumos sacerdotes no hay fracaso más evidente que aquel que muere en una cruz. Este era el pensamiento. El fracaso está, a buen entendedor, pocas palabras. Y sin embargo, nosotros reconocemos en ese cuerpo destrozado la verdadera forma de ser el enviado de Dios. Porque nosotros vemos en profundidad y nosotros vemos que en ese cuerpo destrozado, por cada uno de nosotros, es la evidencia, diga conmigo evidencia, la evidencia de el Cristo, Dios con nosotros. Jesús en la cruz demuestra hasta qué punto Él ha renunciado al terror, al miedo, a tal punto que Él está dispuesto a morir, a sufrir por nosotros, por cada uno de nuestros pecados. Y esta es la experiencia de la cruz. Mientras que para los religiosos era una evidencia del fracaso de este profeta, que se viene a ser profeta y que es un simple carpintero, nosotros evidenciamos la obra de Dios. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Con sus últimos alientos, con su último aliento, Jesús se pone a orar el Salmo 22. Que comienza así, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, salvación, y de la palabra de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres el Santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mis hermanos, el Salmo 22 es un salmo largo que refleja el sufrimiento real del Hijo de Dios. Pero el salmo va creando una confianza, diga conmigo confianza. Una confianza serena en medio del dolor. Eso es lo que crea el Salmo. El Salmo 22 es una oración de confianza. Señor, me está yendo como en feria. Te he pedido que si es posible, pues pase de mí esta copa. Pero es evidente que no me la has pasado, que me la tengo que tomar y todita. Y en contra de mi humana naturaleza, pues acepto tu soberana voluntad. Esto es lo que dice el Salmo 22. El Salmo 22 prepara a Jesús para una muerte serena, para una confianza serena. Y en este Salmo justamente que al final del Salmo 22 termina poniendo toda la confianza en Dios el salmista. Jesús con su último aliento pone su confianza en Dios en medio del sufrimiento más extremo. Esto es lo que es Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es un grito de rebeldía. Es una confianza tranquila, serena, antes de la muerte. Si usted lo había visto de otra manera, no estaba leyendo la Biblia y jamás leyó el Salmo 22, donde conecta esta realidad. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mira, llama a Elías.
Corrió uno y empapando una esponja en vinagre, le puso una caña y le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarlo. Bueno, la esponja de vinagre que le dio era para hidratarlo, para que esté un poquito más vivo y así a ver si bajaba Elías. A ver, ¿qué onda? Vamos a darle algo para hidratarlo, ¿sí me entiende, no? Jesús deshidratado, pues el vinagre cumple esa función. Fíjense que las palabras Eloi, lama sabactani, son confundidas con las palabras Elí. Y es una confusión, mis hermanos, muy grotesca. No es una confusión obvia en el hebreo. Por ahí en el español usted dice Eloi, lama sabactani, Elí, lama sabactani. Bueno, sí suena medio parecido, ¿no? ¿Suena parecido? Eso es en el español. Pero en el hebreo es una grotesca manera de decir. Es como en vez de decir haya, usted dice aiga. Oiga, aiga no se dice. No, eso es grotesco, ¿sí? Pero si usted habla, su lenguaje es el inglés, como lengua, ahora lo voy a excusar, por cierto, ¿no? Si usted habla como lengua primaria el inglés y el español lo habla medio mocho, medio así, medio como lo habla, es justificable, ¿no? Como a la inversa, si usted me ve hablar en inglés, usted va a decir, me explico, pero mi lengua vernácula, mi primera lengua es el español, ¿bien? No, esto es para que no haya broncas, pues, ¿no? Pero eso no es en el hebreo, pues, ahí no habían americanos e hispanos, no, ahí estaban toda la misma raza, pues, todos eran hebreos. Y confundir Eloi con Elí era muy grotesco, pues. Sin embargo, Jesús es víctima del malentendido hasta el último momento. Jesús es víctima del malentendido hasta el último momento. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Jesús ha muerto. Su cuerpo sin vida pende en la cruz y así, en medio de una gran oscuridad, Jesús entrega su vida. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de los sumos sacerdotes que querían dar es fuerte y claro. El mensaje es, el lunes este carpintero venido profeta nos cerró el changarro, ¿sí o no? Haciendo su show de tirarnos las mesas y demás cosas que hizo y dijo. Pues el jueves, 72 horas después, un poquito más de 72 horas, está muerto. Ese es el mensaje. Y no solamente que está muerto, está bien muerto, crucificado. El mensaje es claro, no te metas con nosotros y nuestro negocio del templo. Ese es el mensaje de los sumos sacerdotes. De lo contrario, si te metes con nosotros y con el negocio del templo, te puede ir como el Galileo. ¿Usted lo entiende? ¿Sí lo entiende, no? Oiga, estamos en la crucifixión de Jesús. No hay que ser muy iluminado, no hay que tener un doctorado en Harvard para estar ahí y ver lo que pasó el lunes y ver lo que pasó el viernes. El mensaje no deja lugar a duda. Entonces, el verso 38 dice, porque ocurre que cuando Jesús muere, ocurren tres cosas, tres señales, tres signos que Marcos narra. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El templo, el único lugar sagrado donde se podía ofrecer sacrificio al Dios de Israel. El velo, ¿se acuerdan que lo explicamos, no? Vamos a tomarnos solo unos segundos para explicarlo. ¿Sí? Ya estamos terminando. El velo era la puerta que separaba al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? El lugar santísimo era la bóveda o la habitación donde estaba el arco de la alianza, el arca de la alianza. El arca de la alianza es donde estaban los 10 mandamientos y donde era el lugar más puro, más santo. Los hebreos entendían que arriba del arco de la alianza estaba la Shekinah
Adonai, la presencia de Dios. Y esa presencia del Dios vivo estaba en una bóveda que estaba separada no por una puerta, sino por un velo, una cortina, pues. Y ese lugar santificaba el templo. El templo era santificado por el lugar santísimo. Y el templo santificaba Jerusalén. Y Jerusalén santificaba la tierra santa. Y la tierra santa santificaba el mundo. O sea que dentro de la comprensión hebrea, ellos decían, o ellos pensaban, que el dedo de Dios estaba en el lugar santísimo. Y así como uno tira una piedra y se dan círculos concéntricos hacia afuera, de la misma manera la presencia de Dios, la Shekinah Adonai, que estaba en el lugar santísimo, se iba extendiendo hacia afuera. Y esto era la imagen, esto era el pacto de Dios con su pueblo, la antigua alianza. Y lo que ocurre en este momento cuando el velo se rasga, está diciendo Marcos de que la Shekinah Adonai ya no está en ese lugar. Por lo tanto, ese lugar santísimo se convierte en un lugar más. Lindo, pero un lugar más. Porque ya la presencia de Dios no está. Y si usted dice, ¿y dónde está? Está en el cuerpo de Cristo. Ahí está la presencia de Dios. Y esto es el primer signo, la primera señal que Marcos nos está relatando. La Shekinah, la presencia de Dios, está en el cuerpo de Cristo. Es ahí donde está la misma presencia de Dios. La presencia de Dios deja esa bóveda para posarse sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesús que cuelga en la cruz. Y el segundo signo es lo que ocurre a continuación. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿qué dijo? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El segundo signo, o la segunda señal, viene de los paganos. Este soldado romano significaba o representaba el paganismo. Era pagano hasta la médula, pues. Y fíjense qué notable. Es este alto dignatario de la milicia del imperio quien hace esta magnánima declaración de fe. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Y fíjense que hasta esta altura del Evangelio de Marcos no lo hemos escuchado de nadie, solamente de los demonios. Los demonios eran los únicos que externaban la identidad de Jesús. Y Jesús los hacía callar. Usted me dice Pedro. Pedro llegó hasta decir que era el Cristo, el Mesías. Pero un pagano, hasta la médula, reconoce en la cruz del Calvario que verdaderamente Jesús, ¿quién es? El Hijo de Dios. Porque la Shekinah, la presencia de Dios, está accesible hasta para los paganos. Para el pagano más pagano, Jesús está accesible. Y pueden reconocerlo como lo reconoció este soldado romano. Y justamente vamos al versículo siguiente, porque el tercer signo viene de ¿quién cree que vienen? Vienen de los discípulos. Los discípulos. Pero espérese tantito, vamos a ver de qué dice o de qué se trata. También algunas mujeres, mirando de lejos, entre los cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, ¿y quién más? Salomé, quien cuando él estaba en Galilea lo seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén.
Fíjense que Marcos nos dice que no solo Jesús tenía discípulos, ¿qué tenía? Discípulas. Había mujeres en el entorno de Jesús, entre los discípulos de Jesús, y viene justamente como una sorpresa de que Marcos no nos había dicho nada hasta este momento. De hecho, la sorpresa es que los maestros judíos hasta el día de hoy no tienen discípulas, los más ortodoxos. No. La Torá, que es el Pentateuco nuestro, solamente es enseñado hacia los hombres. Pero acá nos sorprende Jesús. Jesús nos muestra que Él tenía ¿qué? Discípulas. Jesús tenía discípulas. Y lo más sorprendente de esto es que tienen, ¿qué creen? Tienen nombre propio. ¡Wow! Fíjense que hasta ahora las mujeres que han aparecido en el relato de Marcos no se las reconocieron con un nombre propio. La única excepción, pero por rebote, fue a la madre de Jesús. Cuando dijeron, ¿acaso este no es el carpintero, hijo del carpintero, de su madre María? Y, sí, sabemos entonces que la madre, ¿cómo se llama la madre de Jesús? María, ¿sí? Pero, dígame, ¿cómo se llama la hija de Jairo? No sabe. ¿Cómo se llama la hija de Jairo? Bueno. Vamos a ver un poquito. ¿Y la sirofenicia, cómo se llama? Espéreme tantito. La hemorroísa, ¿cómo se llama? Y la mujer que derramó perfume sobre Jesús ungiéndolo y que Jesús dijo, esta mujer va a ser reconocida por su gesto. Qué bueno. ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo sabemos. Fíjense que no hay nombres de mujeres. Justamente las mujeres hasta este momento no han tenido nombre propio. Es como que no existían. Y por primera vez, diga conmigo, por primera vez, las reconocemos. De hecho, es como verlas y reconocerlas por primera vez como personas, con un rostro, con una identidad. María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé. Y veremos que muy pronto estas mujeres jugarían un papel increíble en la vida de Jesús. Ahora, les hago una pregunta muy graciosa. ¿Y los varones? ¿Y los discípulos? ¿Dónde están? Missing. Brillan por su ausencia. ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los 12? No, Señor, si tú ahí vas, yo le voy. ¿Dónde están? ¿Quién sabe? No. Oiga, no estoy ironizando por ironizar. Estoy diciendo lo que dice Marcos. Seguimos. Cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del sábado, el sábado no se hizo nada, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, porque Jesús murió como a las 3 de la tarde, ¿sí? Usted sabe que el Shabbat comienza cuando se oculta el sol el día viernes. Entonces, si Jesús murió a las 3 de la tarde, quedaban hasta las 6 de la tarde, que oscurecía aproximadamente, quedaban solo 3 horas del día. Y en eso, osadamente, José de Arimatea fue a pedir el cuerpo, muy osadamente, porque le podían haber hecho cuello. Pero Pilato se lo dio, ¿no? El versículo 44, Pilato se sorprendió que ya hubiera muerto y llamándolo al centurión, le preguntaron si ya estaba muerto. Está muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Otra vez, María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo seguían. Otra vez. ¿Y los varones? Bueno, nos avergüenza, ¿no?
Sí. Yo cuando leo este texto digo, ay Señor, qué buenos que somos para intentarle. Y acá, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, José de Arimatea bajó el cuerpo, lo envolvió, lo enterró, y no hubo tiempo para todo el rito mortuorio de ungir con hierbas perfumadas el cuerpo de Jesús. Por eso es que luego las mujeres relatan o cuentan el hecho de que el día domingo, el primer día de la semana, van justamente a la tumba de Jesús para realizar, diga conmigo realizar, para realizar los ritos mortuorios de ponerle pues el perfume, poner las especies aromáticas, pero mientras que iban, estaban pensando, ¿y quién nos va a mover esa piedra? ¿Quién nos va a remover esa piedra? ¿Bien? Y es ahí justamente donde el versículo 16, el capítulo 16 nos dice el final de la historia. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Fíjense cómo Marcos ya pone los nombres de las mujeres, como ya rindieron el examen y lo pasaron con un 100 las mujeres. O sea, es evidente que a la hora de poner la carne en el asador, pues se evidencia que los discípulos, o sea, hay muchos que hablan y las palabras se las lleva ¿cómo? Bueno, parece que estas mujeres no son de mucha palabra, pero su acción evidencia que son discípulas. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo muy de mañana, el primer día de la semana, o sea, el domingo. Vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra a la entrada del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra? Y justamente cuando miraron, vieron removida la piedra, aunque era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se asustaron. ¿Quién era este joven? ¿Un ángel? Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el cual fue crucificado, ¿qué dice? Resucitado. Diga conmigo, ha resucitado. Jesús ha resucitado. Pero fíjense qué notable, porque no hay ninguna palabra en el griego para poder expresar la palabra resurrección. No existe la palabra, porque el griego no cree en la resurrección. Nosotros tuvimos que inventar una palabra, porque los griegos no creen en la resurrección. Es como que se despertó. Dice, se despertó, pero no, resucitó. Jesús ha resucitado. Y es allí donde comienza o empieza el principio de la salvación, que no se limita, ese no es el fin, es el principio. Los últimos versículos relatan o dan evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesús y la fortaleza y el poder que Dios embiste a sus hijos en base al poder de la resurrección. Jesús, mis queridos, ha resucitado. Y esto es una evidencia histórica y una evidencia espiritual. Y fíjense qué notable, lo más trascendente, lo más importante, no pasa por el hecho histórico, aunque nosotros creemos indefectiblemente en la resurrección. Que Jesús había regresado de la muerte suena hoy increíble, ¿sí o no? ¿Suena hoy increíble? Claro que sí. Pero no era más fácil de aceptar hace 2000 años. Mis hermanos, mientras el mundo dure, la resurrección no será nunca una evidencia. Porque Jesús ha resucitado, sí, lo vieron, bueno, pero para el que no cree no es evidencia. Sin embargo, creer en el testimonio de aquellos que afirmaron que Jesús está vivo requiere fe. Y es esa fe la que hace de cada uno de nosotros
el ser llamados hijos de Dios. El apóstol Pablo afirma que si Cristo no ha resucitado, vuestra fe carece de sentido. Y Cristo ha resucitado, porque la evidencia, diga conmigo evidencia. La evidencia es la transformación en ese nuevo hombre que Dios ha hecho en cada uno de nuestras vidas. Esa es la evidencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y su resurrección. No es la anécdota histórica o la narrativa de una biografía de nuestro Señor Jesús. La evidencia es justamente la transformación que Dios ha hecho, que Dios ha dado en cada uno de nuestros corazones. La obra de ser una nueva criatura, en donde las cosas viejas pasaron y de aquí en más todas son hechas nuevas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree hoy no se pierda, sino que tenga vida. Vida en calidad de vida, y que pueda dejar de sobrevivir en esta vida. Teniendo no solo una casa, porque hay gente que tiene una casa pero no tiene un hogar, tiene la nevera totalmente llena pero no puede pasar nada, tiene la mejor de las recámaras pero no consigue el sueño, porque no tiene paz en su corazón. Jesús dice: yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y es una vida en donde nosotros confiamos, diga conmigo, confiamos en sus promesas, no en nuestras fuerzas. Nosotros somos convalecientes porque reconocemos nuestro mugrero corazón, nuestro mugroso corazón y nuestra mugrera condición. Y cuando reconocemos esto por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, como tal vez alguien en esta mañana puede estar experimentando esto por obra del Espíritu Santo, es la evidencia de la resurrección. Y no solamente vida en el hoy, en el presente, sino que nuestra amistad, diga conmigo amistad, nuestra amistad es tan fuerte, pero tan grande con Jesús, que no se extingue aún muriéndonos. Porque cuando nos muramos, nuestra amistad con Jesús es tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que al dar ese paso, pues el Señor nos agarra y no nos deja ir al Sheol en hebreo, al Hades en griego, o al lugar de los muertos en español. No nos deja ir, nos lleva a su presencia. Y esto es la experiencia. Estas son las buenas nuevas.